lo que viene a nuestra mente. Y miren, dividimos al Señor y la bendición ha estado fluyendo cada vez que usted y yo somos fieles al Señor. Hasta el día de hoy yo no puedo decir, Señor, no me ha costado sin comer. Señor, no. El Señor es fiel cuando usted es fiel a Él. Y muestra de eso pasa con Pedro. Pedro empezó a ser obediente y fiel al Señor. Y el Señor lo manda que se devuelva otra vez. Estuvo con ellos, pero después le dio una orden, le dijo, se van a reunir y van a estar ¿dónde? ¿En qué lugar? Donde fue derramado el Espíritu Santo. Y le dice, se van a reunir ahí y van a estar hasta que haya venido ¿qué? El Espíritu Santo. Pero vean cómo es esto. Ahora la actitud de los discípulos era otra. Fueron ¿qué? Obedientes. Y yo me imagino que los discípulos durante ese tiempo esperando la presencia del Espíritu Santo estarían ¿qué? Orando, estarían alabando, estarían glorificando el nombre del Señor. Y ahí no se dormía nadie. Ahí nadie se dormía. ¿Por qué? Porque aprendieron la lección. ¿Usted ha aprendido la lección alguna vez? Cuando su mamá le pega y le dice no lo vuelva a hacer, usted no lo vuelve a hacer porque sabe que le va a pegar. ¿A cuánto le pegó su mamá muchas veces por algo? A todos. A mí mi mamá me pegó en varias ocasiones y no lo volví a hacer porque aprendí la lección. Y usted llegaba y pasaba por el medio de los adultos, ay papá, le sacaban 3 dientes de una vez. Ahí el ratón Pedro lo acompañaba rapidito. Y usted no volvía a pasar más por el medio de las dos personas porque aprendían. Los discípulos aprendieron la lección y obedecieron a Dios. Y obedecieron y que hubo derramamiento del poder de Dios. Se llenaron y dice que fueron lenguas repartidas y salió Pedro en el nombre del Señor y dio un discurso donde se convirtieron 3,000. ¿Usted sabe qué es eso? Se convirtieron 3,000 personas. Esto es algo que comúnmente no se ve. Usted puede llegar a un lugar, invita gente y puede llegar esa gente a la cancha y llegan 100 personas y cuando usted hace llamado pasan como 5, sacan como 7. Pero dice la palabra que estaba revestido del poder de Dios. Y Pedro salió bajo la autoridad del Señor, no lo hizo por emoción, no digo, ay, yo soy Pedro, el que más sabe aquí, el panita de Jesús, no. Él salió bajo la autoridad de la unción del Espíritu Santo, dio el sermón y se convirtieron 3,000 personas. Y dice que no contamos ni los niños, no sabemos. Pero hubo una explosión donde el Señor lo usó. Y entonces, ¿qué es de la vida de Pedro? Hizo cosas mayores que Jesús. No es que es mayor que Jesús, hizo cosas mayores. Porque la palabra de Dios nunca dice, y cosas mayores hará. Y Pedro pasaba y con su sombra la gente se... Para entender el significado de dejarnos moldear por el Señor, el significado de dejar hacer como el Señor quiere y en cierto modo quitar esa rebeldía que había en su vida. Dios hace cuando nosotros disponemos, porque Pedro siendo otro diría, yo me voy a quedar aquí en este mar y listo, váyase usted para allá, Jesús, ya no quiero más nada. Ya yo lo negué a usted y no, yo no quiero más nada con usted. Pero como sabíamos y sabemos que hay 2 personas que la Biblia refleja, por lo menos está Jesús, el único que resucitó y subió a los cielos. Porque sabemos el caso de Lázaro, ¿verdad? Pero Lázaro no subió a los cielos. Entonces,
¿Cuál es la situación de este escenario? Que la muerte de Jesús marca la diferencia. Jesús fue golpeado, maltratado, de una manera crucificado y de una manera como a nadie se le había hecho. ¿Y qué pasa? Resucita. Algo que nadie esperaba. Porque yo digo, yo siendo Pedro y me aparece Jesús, me da un susto. Hasta me muero ahí del susto. ¿Quién se le está apareciendo? Alguien que ha muerto. Y nadie le había dicho, Pedro, pendiente que para allá va Jesús. O yo voy a hacer una llamadita. Nada, ni WhatsApp ni mensaje. Nadie le dijo que Jesús iba para allá. ¿Ok? Dígame usted, hermano. Si usted sabe que se muere esa persona y usted está en otro lugar y le aparece ahí, ¿qué va a hacer usted? O sea, literalmente, ¿qué pasa? Pues, se asusta. Literalmente usted se asusta o hasta sale corriendo. Ahí sí iba a caminar por el agua Jesús, Pedro, de la carrera que iba a dar. Pero literalmente pasa esto. ¿Por qué? Porque no es algo natural que usted vea que una persona muera y después aparezca. Y vemos el otro discípulo que dijo, yo no lo creo hasta que no toque ese hueco ahí que tiene. ¿Ah? Y Jesús le dijo, venga, toque aquí, vea, sienta. ¿Ah? Soy yo, demostrándole verdaderamente el poder que tenía Dios, el poder que tenía Él. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que de lo que había dicho se estaba cumpliendo. Y que la muerte no fue en vano, sino fue para salvación de nuestras vidas. Y entonces ahí Pedro entendió el mensaje a la cual Dios lo había llamado a ser pescadores de hombres. Se convierte esos 3,000 y no sabemos cuántos más se convirtieron, porque no hay digamos un reflejo de lo que después de lo que pudo haber pasado. Pero me imagino que si Pedro pasaba donde estaban esos enfermos y se sanaban, esa gente se convertía, porque había un milagro. Y dice que no era la sombra, ¿verdad? No era Pedro, no era la sombra, sino era el poder de Dios que estaba en la vida de Pedro. Algo muy importante, hermano. A veces la iglesia, que somos nosotros, nos movemos por emociones y escuchamos, no, viene el pastor fulano, ay, yo voy porque ese sí tiene unción. La unción la tiene el Señor. Ningún pastor que la unción tiene aquel más que este, no. El poder y la unción la da Dios. Así que usted no se mueva porque ay, el pastor nombrado viene de no sé dónde. No. Si usted quiere sanidad, Dios lo puede hacer en su casa. Dios conoce tu corazón. Dios puede orar hasta con un pastor que tenga una iglesia de 5 personas. Porque para Dios no hay nada imposible. No que aquel es el que Dios use en milagros y en prodigios. No que aquel es el que Dios use. No. Recuerde que no es Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace el milagro. Y Pedro llegó a un nivel de entender que todo lo que él hacía no era él, sino era el poder del Espíritu Santo que estaba sobre su vida. Y al momento de morir, dijo Pedro, no soy digno de morir como Cristo, así que la cruz voltéenla. Y murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Y para mí yo diría, eso fue una muerte más fuerte, porque literalmente la sangre. Pero digo, no soy digno, porque el único que murió de esa forma, porque me imagino que a Pedro también lo castigarían, lo golpearían, le harían de todo, pues Cristo. Pero dijo, a mí que me crucifiquen de esta forma. Entonces aquí vemos a alguien que verdaderamente marcó la diferencia. Y no era cualquier persona. No, Pedro era estudiado, no era estudiado. No,
no, Pedro era de una familia pudiente, no sabemos. Con la forma de ser de Pedro, hermano, yo digo que hasta Pedro era mal hablado. Sí, literalmente. O sea, si una persona no, digámoslo así, no está preparado académicamente, la persona no sabe expresarse. Y no es que de repente vulgar, grosero, de repente sí, de repente no, pero la manera de, usted un ejemplo, no es que vamos a degradar aquí a la gente, pero la gente que de repente no se prepara académicamente, cuando habla con usted, no pronuncia las palabras bien, ¿verdad? Comete muchos errores en el momento de hablar. Entonces, esto puede haber sido, pero aquí es donde el Señor nos muestra de dónde saca a Pedro, de lo más vil allá. Olía pescado, quién sabe qué cosa, y Dios lo pone en un lugar de prestigio. Y esto lo vemos más que todo con Pedro, porque usted se pone a leer la palabra del Señor y al discípulo que más habla es él. ¿Por qué hablarían de él? Porque Pedro era el salido, porque Pedro era el rebelde. Usted no ve que en la escuela y en el liceo hablan más del que se porta más mal, del que se porta bien, no, eso ni lo nombran. Yo creo que lo nombran puro para darle entregar el título, el mejor niño de la escuela, bien. Y eso los aplausos. Y cuando pasa mala conducta, por fin. Entonces, este tipo de cosas son las donde nosotros debemos entender. Dios quiere cada día moldearnos. Así como lo he hecho con Pedro, hay cosas en tu vida y en mi vida que Dios necesita cambiar cada día. Pero depende de quién, de mí. Depende de usted. Ese carácter, esa actitud, ese comportamiento, esa manera de pensar, esa manera de ver las cosas. Y ahí donde usted y yo diremos, Dios ha cambiado esto en mí. Yo de 1000 palabras, 1001 decía grosería. De 1000 palabras. Yo era un hombre mujeriego. Yo no era una persona de mucho licor. Yo era un hombre mujeriego, un joven que le gustaba salir para la discoteca, que le estaba rumbear, que si por allá me picaban el ojo, yo le picaba también. Pero cuando el Señor llama a mi vida, yo mismo, como dice por ahí coloquialmente la gente, me coloqué la soga al cuello. Mi esposa me hace una invitación a la iglesia. No era mi esposa, era mi hija. Y yo quería tenerla como amigo con derecho. Pero para que vean, porque uno en el mundo es así, esa es la realidad, hermano. Y me hace una invitación a la iglesia. Y me hace otra invitación. Y yo, no, estoy fuerte, tengo fútbol, no sé qué. Y dice ella que un día digo, voy a hacer por última vez la invitación. Que la tenía loquita. Y me invitó. Y esa vez yo fui a la iglesia. Porque había ido en una ocasión con 3 cervezas en la cabeza, una franerilla y una bermuda, que había salido un juego, y llegó un hermano y me dijo, pase para que oren por usted. Yo le dije, no, yo paso ahí cuando yo crea conveniente, pero no como usted me lo diga. Cuando yo voy a esa actividad que me invita ella, el pastor que se paró ahí, empezó a hablar. Yo decía, ¿y este tipo cómo sabe que yo hago todo eso? Pero no era él, era Dios. Era Dios que estaba hablando y tratando conmigo. Y cuando el pastor hace el llamado, el primero que se levantó y pasó fui yo. Y yo ese día, para que vean lo que es el poder de Dios, yo ese día recibí liberación. Porque cuando uno está en el mundo y uno que le pica los aquí, que le pica los allá, ya hay un espíritu de lujuria en nuestra vida. Cuando la persona está adicta al licor, ya hay un espíritu allí. Y cuando ese pastor fue a orar por mí, ni siquiera de poner la mano ni nada, fui, hizo así y caí, ni me tocó. Y yo sentía dentro de mí, hermano, algo oscuro que se movía. Y de repente salió. Era el poder de Dios. Pero ¿quién se escapa
de la mirada de Dios. Cuando Dios ya lo tiene a uno para algo, nadie puede. Y empecé a caminar con el Señor. Qué cosa difícil, ¿no? Ir a hablar con esas mujeres que ya no querían. Esta es la parte difícil. Empezar a pedirle al Señor, Señor, que mi mirada no mire otra cosa. Esa es la lucha. Que el Señor deme dominio propio. Que esas diablas no vengan. Hasta una llegó a ir a la iglesia por mí. Porque el diablo actúa, hermano. El diablo quiere que usted vuelva a caer. El diablo quiere que usted retroceda. El diablo quiere que usted no le sirva al Señor. Y como el diablo sabe también que ahí hay un potencial, él busca la forma y la manera de hacerlo avergonzar. Y recuerdo que había una de ellas que me regalaba de todo y después salió cobrándome todo otra vez. Y era una persecución la muchacha. Y me dijo el pastor, ahora páguele todo lo que le debe, para que se la quite encima, porque si no va a tener con la excusa que deme la plata que usted no me ha pagado, que yo le regalé el teléfono, que le regalé el reloj, que le regalé colonia. Por eso uno no debe recibir nada de las mujeres del mundo. Pero para que vean cómo el diablo actúa, como no podía por este lado, buscaba la forma. Y tuve que cambiar de teléfono, hacer una serie de cosas. Y lo más tremendo es que hasta en el área de trabajo. Y llegué en ese instante, reuní mi dinero y fui y le pagué. Y dejó esa mujer de molestar. Entonces, entendemos que a veces todas estas cosas meritan sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Llegaba y pasaba por la comida. Ah, llegó el pastorcito, vamos a ver cuánto dura, me decían mis amigos. Este de por ahí le debe picar los pies para bailar, que no sé qué. Y pare de contar. Y hoy en día, ¿qué dice? Ay, oré por mi mamá que está enferma. Oré por mi hermano que se fue para no sé dónde. Ay, pastor, no sé qué. Porque hemos demostrado al mundo que sí se puede. Porque cuando está usted con Cristo, somos más que vencedores. Pedro venció también, porque él fue moldeado por el Señor. Y Dios me ha moldeado y me sigue moldeando cada día más. Porque dice que estaremos allá cuando nos lleve a la perfección. Cuando usted ya parta de esta tierra, es que usted ya está perfecto para estar ¿dónde? En lo eterno. Pedro se encomendó al Señor, actuó al Señor, hizo la obra del Señor a pesar de sus errores. Sí, se retrocedió, pensó dejar todo ahí tirado y abandonar. Pero el Señor tuvo que volver a hacerle el llamado. Así que si usted ha empezado algo, termínelo, hermano. Nosotros somos personas que debemos dar testimonio. Y si usted no da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que el cambio que Dios ha hecho en tu vida, la transformación que Dios ha hecho en tu vida, sencillamente entonces sigue siendo otra persona igual que el mundo. Pero como somos ahora de Cristo, demostramos lo que Cristo ha hecho. Y por eso yo digo, siempre poniendo la mirada en el autor y consumador. El hermano es imperfecto, el pastor es imperfecto, pero Cristo es perfecto. Y a ese al que usted y yo debemos mirar. Mientras que usted lo mire a Él, téngalo por seguro que usted no va a estar quejándose. Usted no va a estar puesta la mirada en el Señor. Así que si usted ha estado en algún momento, de repente ha querido abandonar, de repente se ha decepcionado de ciertas cosas, porque el Señor no le responde rápido, porque el Señor no le dice rápido, porque el Señor no me demuestra rápido, porque la platica no llega rápido. Confía, espere. Dice la canción, si el mar no está abierto, confía, porque Dios lo hará otra vez. Dios lo va a hacer otra vez, porque Dios conoce las peticiones de nuestro corazón. Coloquémonos en pie, hermano.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre los ojos ahí y ore al Señor. Gloria a Dios. Dios conoce tu corazón, conoce lo más profundo de tu ser. Así como Dios conocía el corazón de Pedro. Muchos de repente no daban nada por Pedro, así como muchos no daban nada por nosotros. Pero Cristo sí lo dio todo. Lo dio en esa cruz del Calvario por ti y por mí. Y usted debe creer verdaderamente.